estudiante en gerencia avanzada de la Universidad Fermín Toro. En esta actividad vamos a hablar con respecto a la prospectiva. Para iniciar con la prospectiva, tenemos que hacer varias interrogantes. Estas interrogantes suelen hacerse desde lo micro a lo macro, ¿bien? Pero ahora vamos a hacernos esta interrogante. ¿De dónde viene la prospectiva? ¿Quién es el precursor de esa prospectiva? Sin duda alguna, el término lo conocemos como prospectiva por su precursor, Gaston Berger. Gaston Berger fue un francés el cual tuvo esta idea a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué tiene esa idea Gaston Berger? Sin duda alguna, el final de la Segunda Guerra Mundial tuvo como resultado casi la destrucción en un gran porcentaje de las grandes ciudades de Europa. Esta destrucción de las grandes ciudades de Europa vino acompañada, por supuesto, de una crisis económica y política dantesca. Esta crisis política económica dantesca no se podía solucionar mediante estrategias ordinarias para poder establecer de nuevo y equilibrar los factores políticos y económicos de todos los países de Europa. Es por eso que Berger se dio la tarea de ver qué estrategias, qué acciones se debían implementar para poder realizar o poder transformar y reconstruir todo lo que se había desvanecido durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, el término prospectiva lo hemos conocido de muchas maneras. Desde un inicio de la historia se ha manejado. Lo que sucede es que cuando hablamos de prospectiva ya se empiezan a generar una serie de métodos, una serie de técnicas para poder tener buenos resultados. Bien, la prospectiva va enmarcada en el futuro. Bien, Berger decía que debíamos ver hacia un futuro para planificarlo, realizar estrategias, actuar a ese futuro a mediano y a largo plazo que pudiésemos obtener. ¿Qué vamos a ver durante ese futuro? Pues establecernos situaciones, establecer algunos momentos en el que pudiesen existir en el futuro y que nosotros no sabemos cómo vamos a ejercer nuestras acciones al momento de que sucedan esas situaciones. Es por eso que debe existir una planificación a futuro de cómo vamos a enmarcarnos durante esas situaciones. El espíritu prospectivo que debe embargar este elemento va acompañado de una serie de metodologías, de estrategias que van a ir tomadas de la mano según la visión que se vaya a establecer. Estas situaciones deben reflejar el entorno en el cual nosotros vamos a planificar. Bien, si nosotros estamos hablando de una industria metalúrgica, esta planificación debe ser adecuada a la producción, a la distribución, a los recursos en materia prima, a cómo se van a obtener, qué sucede si hay una fluctuación en la economía en donde la materia prima aumente o disminuya a nivel de precios. Entonces todo eso se debe manejar y aplicar según las estrategias que uno vaya a planificar al momento de hacer esta prospectiva. Ahora, debemos realizar una visión con respecto al espíritu prospectivo. El humano ciertamente tiene un espíritu prospectivo. Si no existiese este espíritu prospectivo en cada uno de nosotros, la historia nunca se transformaría, nunca se cambiaría. Por eso nosotros no podemos hablar nunca de
de romper paradigmas. En la sociedad no se rompen paradigmas, se cambian los paradigmas dentro de esta sociedad. Y es por eso que nosotros, durante el transcurso de la historia, en la cronología histórica, hemos pasado por ciertas fases, ciertos cambios en el cual han transformado la sociedad a nivel universal. ¿Okay? Tenemos lo que en sí, una revolución industrial que pasó en Francia, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial Francesa, existió por una serie de cambios. ¿Bien? Si los ciudadanos franceses en ese momento no hubiesen trascendido más allá de las costumbres existentes dentro de su industria y su economía, no hubiese sucedido la revolución industrial. Entonces es por eso que el humano o las personas siempre buscan la manera de transformar, pero para transformar siempre debe ir cambiando las costumbres, cambiando ciertas situaciones rutinarias en nuestros procesos empresariales, y que van enmarcados, por supuesto, de este espíritu prospectivo. Entonces, si hablamos de un espíritu prospectivo, cada uno de nosotros tenemos un espíritu prospectivo al momento de siempre enmarcar un cambio para un objetivo o un fin en específico. Explicando evidentemente el espíritu prospectivo, ahora vamos a un cierto punto enmarcado también dentro del espíritu prospectivo. Debemos hacernos esta pregunta: ¿será que la planeación estratégica y planificación prospectiva vienen a ser el mismo elemento o son cosas distintas? Pues según mi punto de vista, cada una tiene su forma distinta de ver las cosas, pero siempre van a un fin común. Este fin común es llegar a lograr los objetivos planificados al momento de realizar una planificación, ¿okay? Ya sea mediante una estrategia o mediante una serie de acciones que se organicen durante la actividad enmarcada dentro de estas planificaciones. Entonces, tomando en consideración los tres elementos, ¿son la misma situación? Sí, es la misma situación. Lo único que se enmarca es de la manera de cómo se van a aplicar cada una de ellas. Si vamos hablando de una planeación, es una planeación ordinaria. Pueden ser para enmarcar estrategias a un corto plazo, sin necesidad de ir a una visión a futuro mucho más larga. Si la enmarcamos en una planeación estratégica, puede ser también a un corto plazo, ¿ve? Pero si hablamos de una planeación prospectiva, ahí sí es la adecuada para yo poder organizar a futuro algo mucho más allá, a un largo plazo, y que no sabemos qué situaciones se nos van a suceder en el trayecto, y esas situaciones que no sabemos que van a suceder en el trayecto son las que tenemos que imaginarnos y las que tenemos que establecer cuáles pudiesen ser para poder establecer las estrategias que vamos a aplicar durante ese proyecto, ese proceso. Bien, ahora, ¿cómo las aplicamos dentro de las organizaciones? Las aplicamos dentro de las organizaciones de una forma muy fácil, dependiendo de la organización que vayamos a establecer. Dentro de una organización académica, la planificación académica, la parte de los programas instruccionales van a ser parte fundamental de qué es lo que se requiere, cuál es el objetivo, cuál es el fin académico que se va a enmarcar o que se va a buscar. Ahora, si vamos a enmarcarlo dentro de una organización empresarial, una organización mercantil, por supuesto va a depender también del rubro que se vaya a establecer. Entonces, todo eso va dependiendo, ¿okay? Ahora, vamos a enmarcarnos dentro de un método único, que es el método de los escenarios. El método de los escenarios es simplemente la visualización
de esas situaciones que pudiesen enmarcarse durante el proyecto, durante el proceso. Entonces, esta situación de escenarios es imaginarse qué situaciones, qué hechos pudiesen suceder y qué estrategias vamos a aplicar. ¿Bien? Entonces, esta aplicación del método de escenarios viene a ser mediante un ambiente base, primeramente. Este ambiente base viene a ser, forma parte de qué elemento básico vamos a imaginarnos para luego seguir y detallando y describiendo la serie de situaciones. Una serie de base pudiese ser un escenario base, pudiese ser el enmarque de una zona de producción. ¿Bien? ¿Okay? Tenemos ese escenario base. La zona de producción. ¿Cuál va a ser el resto del agregado? Pues la zona donde se fabrica, la zona donde se distribuye, la zona donde se empaca. Todo va a tener una serie distintas de escenarios que debemos imaginarnos, que pudiese ser una serie de problemáticas que también debemos imaginarnos para poder buscar la estrategia y la solución. Y estas pueden ser tanto a corto, mediano y a largo plazo, a diferencia de la planeación y de la planeación estratégica que hablamos anteriormente. Ahora, cuando hablamos de planeación prospectiva, viene a ser muy distinto porque lo vamos a ampliar, lo vamos a indagar y lo vamos a profundizar mucho más. Entonces, es por eso que para culminar, la prospectiva viene a ser un elemento esencial y básico dentro de nuestra organización en gerencia, pero siempre ha existido dentro de la sociedad, siempre ha existido durante la historia, hasta desde el inicio del imperio de Egipto. Pero en este caso, cuando hablamos de perspectiva, viene a ser algo más determinado, algo un poco más modernizado de lo que ya nosotros hemos vivido dentro de la historia.